Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Buenos días, hermanos. Hoy como Sociedad de Esfuerzo Cristiano Atalayas de Cristo estamos acompañándolos en este culto para nuestro Dios, y empecemos escuchando el preludio. Te doy gracias porque tú eres fiel con nosotros, porque tú nos acompañas, porque tú nos has dado tantas cosas. Y te pido que tú limpies nuestro corazón y que podamos venir ante ti y adorarte y ofrecerte este culto, Padre, que nuestro corazón sea un corazón sincero y humillado ante ti. Y nosotros sabemos que seguimos luchando con el pecado, pero tú eres fiel y justo y nos perdonas, Padre. Y gracias porque nos perdonas, y te pido que nos perdones y que este culto sea solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a cantar 2 himnos. El primero va a ser Renuévame, que es el 466, y el segundo va a ser Tu nombre levantaré, que es el 255. Entonces, el primero es Renuévame, 466, y el segundo, Tu nombre levantaré, 255.
tener una lectura bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, del capítulo 11. Vamos a leer del versículo 9 y 10. Y después del capítulo 12 vamos a leer del versículo del 1 al 8. La palabra de Dios dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Y ahora vamos a entonar otros dos himnos, y será el himno 704, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y posteriormente el himno 706, Lo que respira. Dios en su santuario,
la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Ahora, nuestro hermano anciano de iglesia, Jaime Manjarres, nos va a dar los saludos, bienvenida y los avisos. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendice. Es un gozo para nosotros poder saludarles a través de este medio y también poder decirles que Dios les ama. La palabra de Dios dice que miremos en el Salmo 133 que bueno y qué delicioso es que estemos juntos, y pronto llegará ese día. Mientras tanto, los hermanos que estamos aquí nos gozamos también al estar aquí presentes. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de nuestra hermana Ingrid, que está con nosotros. Dios le bendiga, bienvenida también. Igualmente nuestros hermanos que están mirando el culto en otros estados, aún en otros países, Dios les guarde y Dios les bendiga grandemente. Tenemos algunos avisos, es recordarles del culto por la tarde de las 18 horas el día de hoy, con el tema que hemos estado manejando, ser sal y luz del mundo en medio de, y entonces tendremos el subtema. Los días miércoles a las 18 horas también les seguimos invitando, hagamos un espacio también para poder estar ahí presentes. El Ministerio de Misiones les invita a que puedan donar artículos de médicos como medicamentos para realizar una brigada médica que se está planeando por parte de un grupo de la zona centro del país, en Jalisco, en la segunda semana del mes de julio. Están invitados, hermanos, también para poder participar en él. La oración a las 7 de la mañana, los días sábados, también que nos podamos sumar. Y el día también de hoy, de 11:30 a 1:30, serán los diáconos presentes aquí en el templo para poder recibir sus diezmos, sus ofrendas y algunos víveres que tengan también a dar, para poder dar algunas despensas a los hermanos que lo necesiten. Y el día próximo, domingo 20 de junio, tendremos la reapertura del templo. Estaremos entonces atentos a recibir solamente a 30 hermanos aquí en la iglesia, previamente contactados e invitados para estar presentes en este día. Estos son los avisos y los saludos. Dios les guarde, hermanos. El día de hoy también, perdón, hermanos, si gustan traer también los cascarones de huevo para poder rescatar el río Lerma, como ya se ha estado anunciando también, pues igual de la misma hora, o si entre semana pueden, también con el hermano Paco, se están resguardando también para hacer esta entrega. Gracias. Gracias, hermanos. Bueno, nos pedían hacer una lectura selecta, entonces elegimos una oración de San Francisco de Asís, y que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, ponga yo el amor. Donde hay ofensa, ponga yo el perdón. Donde hay discordia, ponga yo la unión. Donde hay error, ponga yo la verdad. Donde hay duda, ponga yo la fe. Donde hay desesperación, ponga yo la esperanza. Donde hay tinieblas, ponga yo la luz. Donde hay tristeza, ponga yo la alegría. Oh Señor, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidándose se encuentra, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se resucita la vida eterna.
a tener la lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer todo el capítulo. La palabra de Dios dice: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a las casas de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigva, hijo de Arhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que se ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y es momento de preparar nuestros corazones y para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy con la serie Prohibido Estacionarse, y el tema será Agentes del Cambio, a cargo de nuestra hermana misionera Ingrid Loya. Buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes y poder compartir esta porción de la palabra de Dios.
y quisiera que me acompañaran poniendo este tiempo en las manos del Señor, que su Espíritu Santo nos dirige y hable a nuestros corazones. Bendito Dios y Padre, Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad de reunirnos de esta manera virtual. Gracias porque has provisto estos medios que nos permiten estar juntos a través de la distancia. Y tu palabra, Señor, es la misma ayer, hoy y siempre. Y rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y traiga, Señor, aliento de vida en medio de esta difícil circunstancia que vivimos de encierro, de confinamiento, pero que sabemos que tú has preparado para encontrarte cara a cara con nosotros en nuestros corazones, Señor, y hablar a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, agentes de cambio. El subtema de esta predicación es una antigua ley para una nueva generación. Y bien, la humildad no es una característica que se da de manera natural en el ser humano. La humildad no es algo que cultivamos o que se cultiva por sí solo en nosotros. La verdadera humildad se pone a prueba cuando sentimos que hemos perdido el control de las cosas. Y haciendo un recuento de este año 2020, podemos considerar que ha sido un año en el que hemos perdido el control de las cosas en muchísimos sentidos. Está de más enumerar todas las cosas en las cuales hemos perdido el control en este último año. Y cuándo íbamos a imaginar, ¿verdad?, que un pequeño virus vendría a poner nuestra situación en una nueva normalidad para la humanidad. Y nos guste o no esta nueva normalidad, es inevitablemente la realidad con la que tenemos que lidiar. Sin embargo, esta nueva normalidad es una oportunidad, si nos permitimos, si nos damos esa oportunidad de entrar al sendero de la humildad. Bien, hemos hablado un poquito ahora acerca de el rey Josías. Hace como unos 3,000 años atrás, este rey recibió una invitación que nosotros hemos recibido hoy en la forma de una pandemia, ¿verdad? Y vemos en esta porción de la Biblia, en Segunda de Reyes 22, que hay varias características en la vida de este rey que sobresalen, muy importantes para nosotros y que nos traen luz a esta actualidad que estamos viviendo. En primer lugar, vemos que es un rey cuya situación se dio a temprana edad. Vemos que es uno de los reyes más jóvenes que se mencionan en la Biblia. Él tenía 8 años cuando tomó la posición de rey, y las circunstancias en las que él vivía no estaban muy lejos de las que nosotros estamos viviendo actualmente, aunque hay una diferencia de cronología, ¿no? Hace unos 3,000 años la situación sigue siendo la misma. Situaciones difíciles en la humanidad, la pérdida del sentido de la moralidad. Pensamos que el 2020 o este siglo XXI que estamos nosotros atravesando trae muchos desafíos en cuanto a cuestiones morales, en cuanto a ser un cristiano en esta generación, en cuanto a ser un joven que ame a Dios, que busque a Dios y que persiga los decretos de Dios, pero no era muy diferente hace 3,000 años. Si podemos notar un poquito el trasfondo de este rey que llega al trono a los 8 años, vemos que vivía en una situación decadente, espiritualmente, moralmente, en muchos sentidos, hasta materialmente alrededor de él. Cuando él tenía más o menos como, aquí habla en el versículo 3, que a los 18 años de su reinado, estamos hablando que Josías tenía unos 26 años, él se dio a la tarea de reparar la casa de Dios, de reparar las grietas, incluso se dio a la tarea de buscar patrocinios, ¿no? Porque si nos damos cuenta y vemos el primer libro de Reyes y ya estamos llegando al final del segundo libro de los Reyes, vemos que Josías tuvo una herencia muy devastadora. Josías heredó las malas decisiones de sus antecesores, y vamos viendo a lo largo del recuento de los reyes en estos 2 libros que va mencionando el nombre de aquellos que iban sucediéndose unos a otros y decía, bueno, este hizo lo malo, este fue peor que el otro,
o este hizo lo bueno, pero, y siempre había un pero, ¿no? No se quitaron los lugares altos, no se destruyeron los lugares de sacrificios a los ídolos. Entonces, Josías entra y toma el trono ante una situación decadente, no muy diferente a lo que estamos viviendo hoy, no muy diferente a lo que los jóvenes están enfrentando el día de hoy. Un rey demasiado joven ante una circunstancia demasiado devastadora para sus tiempos. Entonces él llega y a sus 26 años aproximadamente, pues se da cuenta de lo que está pasando alrededor y empieza a buscar involucrar al pueblo, a reunir dinero para poder reparar el templo de Dios, porque para él era importante todo lo malo que se había hecho. Había una herencia buena que había quedado en Josías, ¿no? De decir, este es el lugar de Dios, sabía cuál era su herencia espiritual, decía, pues vamos a reparar esto. Y en ese proceso leemos en la historia que entre todos estos escombros sale a la luz la antigua ley, ¿no? Se topan con esta antigua ley, tan antigua que se volvió tan actual en el tiempo de Josías y que es tan actual para nosotros. Y vamos a ver por qué. Se ven desafiados con esta antigua ley y se la llevan a Josías. Y viene a ser una invitación personal a un sendero de humildad. Tal vez el 2020 para muchos no haya representado esa invitación, tal vez fue antes del 2020, tal vez no se dio en la forma de una pandemia, se dio en la forma de un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, tal vez la ruptura de una relación, tal vez sueños rotos en el camino, y el 2020 no representó para alguno de nosotros algo tan devastador porque ya veníamos en un sendero de devastación. Pero cuando nos damos cuenta que estas son oportunidades para nosotros para transitar el sendero de la humildad, nuestra perspectiva tiene que ser transformada. Pero no se transforma de una manera automática, no es algo que se regenera a sí mismo. Aquí vemos que Josías tenía, si bien una herencia, un legado medio torcido, había algo que todavía quedaba ahí, que lo motivó a él a iniciar esta restauración, reestructuración de lo que era la parte externa del aspecto de adoración en la época de Josías. Pero no había habido una transformación interna hasta que él se ve confrontado con esta antigua ley y se da cuenta que algo malo, muy malo, ha ocurrido en todos estos años que ha tenido estos antecesores. Y es bien importante que el nombre de Josías es uno de los pocos nombres en la Biblia donde se da una profecía tan precisa con nombre y apellido de lo que va a ser, de lo que va a ocurrir. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 13, 1 y 2, cuando se da esta profecía acerca de quién es Josías, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a usar Dios. A lo mejor para nosotros podemos leer esta antigua ley y no encontrar nuestro nombre específicamente ahí con nuestros apellidos, pero hay un libro que está escrito desde antes de la fundación del mundo, que tiene tu nombre, que tiene tu apellido y que sabía que tú ibas a venir en esta situación devastadora de pandemia y que a lo mejor has tenido algunas invitaciones, han precedido este tiempo a poder transitar este camino de la humildad. Y todavía nos resistimos y Dios usa, no porque tenga que valerse de cosas para transformarnos, sino porque ya lo había destinado, ¿no? Este tiempo de pandemia era algo que ya estaba predestinado y que es solamente una invitación para nosotros. Entonces, Josías está haciendo una reconstrucción externa de toda esta tradición de adoración. Sin embargo, Dios lo invita a una transformación, una reconstrucción interna. Porque recordemos, si bien en el Antiguo Testamento tenían un espacio físico para ir y adorar a Dios, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos el templo, que nosotros somos este lugar de adoración y que nuestras vidas son ese lugar de adoración. Entonces tenemos un Josías que está interesado en lo que pasa externamente, pero Dios le hace una invitación personal y le dice, quiero hacer una reconstrucción interna. Quiero que haya un cambio desde adentro de tu corazón. Y es lo que vemos, ¿no? Aquí en el versículo que nos dice que él con este interés, con esta
realmente con este quebrantamiento, Josías va y busca, dice, después de que lee la ley, dice, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sabe que está siendo confrontado, sabe que Dios está hablando con su vida y dice, ¿qué sigue? Muchas veces venimos a este lugar de adoración y queremos tenerlo muy bien en la apariencia externa. Y no hablo solamente del aspecto de la construcción, de nuestras propias vidas. Nos presentamos una y otra vez, domingo tras domingo, con esta apariencia que parece que todo va bien. Y a veces no es tanta hipocresía, porque llega el domingo y queremos honestamente que las cosas vayan bien. Anhelamos que nuestra vida realmente se alinee a lo que conocemos, a lo que sabemos, pero una y otra vez estamos confrontándonos hacia la realidad externa y vamos de regreso domingo a domingo a esta realidad y no hay esa transformación. Y algo que hace Josías aquí es bien interesante, que viene a traer una transformación no solamente externa, interna, sino global. Y vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Va y busca consejo en primer lugar y en el versículo 19 Dios le dice, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí. Domingo tras domingo o reunión tras reunión en las que nos vemos confrontados o incluso durante nuestros tiempos devocionales diarios, hay algo que salta a nuestras vidas y que nos va confrontando con la realidad con la que vivimos. Pero hemos humillado nuestro corazón se ha enternecido ante lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia de este rey? Porque más adelante vamos a ver que no hubo otro como rey, como él. La Biblia menciona que no hubo otro como Josías, ni antes ni después de él, que hiciera esta reforma interna como él la hizo. Y vamos a ver de qué se trata esta reforma interna. Josías empieza a hacer estas reformas, pero no solamente para él mismo. Él se da cuenta que tiene una esfera de influencia. Josías se da cuenta que la posición en la que él se encuentra es de alta influencia. Tal vez nosotros no tenemos una posición en este momento como presidente de la República o gobernador o mucho menos ni siquiera como líder de colonos de aquí de nuestra ciudad, ¿verdad? Pero tenemos influencia, tenemos una esfera de influencia en la cual podemos ir y transmitir esto que conocemos acerca de Dios, esta antigua ley. Me llama mucho la atención en el aspecto de los deportes, que los atletas que se han destacado en su género, en su rama, son aquellos que reconocen que no puedes dejar lo básico para ir y intentar hacer cosas grandes. Uno de ellos, que lamento por la nueva generación que no hayan tenido oportunidad de verlo, es Michael Jordan, ¿no? Un excelente atleta, pero en sus inicios la gente lo rechazaba, las escuelas, las universidades lo rechazaban, y después se transforma en esta leyenda que hasta el día de hoy escuchamos, y cuando se le entrevistaba le decían, ¿cuál es tu secreto del éxito? Y él decía, regresar a lo básico. O sea, no puedes ir e intentar hacer jugadas maravillas si no dominas las cuestiones básicas del deporte. Y muchas veces olvidamos que en la vida y en la vida cristiana, si no regresamos a lo básico, no podemos intentar venir y ser esos agentes de cambio que hemos sido llamados a ser en cualquier área de influencia en la que estemos, ya sea que podamos tener influencia sobre un grupo de amigos en la universidad, en la escuela, en la preparatoria o en casa. Quienes estamos casados tenemos una esfera de influencia. Tal vez queremos ver a las masas moviéndose y siguiendo a Dios, pero quienes tenemos hijos, esa es nuestra esfera de influencia y siempre es regresar a lo básico. Entonces Josías está aquí queriendo impactar a esta generación, entendiendo que su llamado fue desde muy joven para hacer algo que impacte a esa generación, y con todos los esfuerzos que él está haciendo son insuficientes hasta que se ve confrontado con lo básico, hasta que le traen nuevamente esta ley antigua
que es la única que nos puede transformar. No sé cómo estemos en nuestro caminar con esta ley antigua, pero sigue siendo vigente, no ha pasado de moda. Una pandemia no ha podido destrozar lo que ya sabemos, lo que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Pero hay algo muy importante en el reinado de Josías. Y bueno, más adelante ustedes, si se dan el tiempo de leer todo el capítulo 23, que es bastante largo, es cuando él va y, bueno, primero dice, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ya vi la realidad, ya vi lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo lo hacemos bien? Y el 23 nos va dando toda esta respuesta. Ojalá puedan tener esta oportunidad de leerlo. Vamos a analizar unas cositas nada más de aquí, que son muy importantes. A lo largo de los 2 libros de Reyes, vamos viendo que muchos de los reyes que no hicieron lo bueno dejaron un legado devastador, pero aquellos que intentaron hacer lo bueno y que se les menciona y dice, hizo lo bueno, pero no derribó estos lugares altos de adoración, no derribó estos lugares donde había idolatría, no derribó aquellos lugares que se prestaban para que el pueblo se desviara y ofreciera sacrificios a otros dioses, a otros ídolos, ¿no? Y ahí vemos, se menciona aquí mismo a uno de los reyes más sabios que también se prestó a esta construcción, no solamente no derribar, sino a construir lugares de adoración para otros dioses. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rey Josías, que incluso en el capítulo siguiente se menciona que no hubo otro como él ni antes ni después de los otros reyes? Y es que él se dio a la tarea de derribar estos lugares altos. Él se dio a la tarea de destruir, de quemar, de pulverizar, incluso dice, de pulverizar estos lugares de adoración. ¿Por qué lo enfatiza mucho? Estaba analizando esta parte y decía, bueno, se hace mucho énfasis en los capítulos anteriores en la vida de otros reyes que no derribaron estos lugares altos, pero también se hace mucho énfasis en que Josías no solamente los derribó, sino que los pulverizó y sacó los huesos de quienes ofrecían, de quienes habían sido ofrecidos en sacrificio, tristemente, porque esas eran las cosas aberrantes que se daban en esa época, y de quienes lo hacían, y pulverizó todo eso. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención este aspecto de que una y otra vez, aunque se mencionaba reyes que habían hecho lo bueno, decía, pero, estos lugares altos, estos lugares de adoración. Y digo, bueno, en primer lugar, tenemos que entender o identificar cuáles son esos lugares de adoración. ¿Cuáles son estos lugares a los que nosotros recurrimos en vez de recurrir a Dios? Si yo quiero ser un agente de cambio en esta nueva generación, quiero ser un rey Josías que no solamente trajo una reestructuración externa, sino que dijo, vamos a lo profundo del problema, vamos a la realidad de lo que nos está afectando, empieza a movernos por dentro y decir, ¿qué es lo que estamos adorando en vez de Dios? Nosotros, los seres humanos, en general, somos seres de adoración. Si no estás adorando a Dios, estás adorando otra cosa. Es nuestra naturaleza. Si Dios no está en el centro de tu adoración, hay algo más. Puede ser las posesiones, tu apariencia, tu intelecto, una relación. Tus propios hijos, que son un regalo, una herencia de Dios, pueden estar ocupando este lugar de Dios, ¿no? Pueden estar distorsionando nuestro sentido de adoración, el diseño original que Dios ha traído a nuestras vidas. Y si bien podemos lograr ser padres ejemplares que puedan dar lo mejor a sus hijos y que se sacrifiquen por sus hijos, de repente vemos que la siguiente generación no reproduce esto y nos vamos preguntando, ¿qué es lo que está pasando? Y es aquí donde Josías nos deja una lección muy interesante, muy impactante, porque es un rey joven, demasiado joven, que empezó a hacer sus reformas cuando era muy joven y que murió muy joven también. Si hacemos aquí las cuentas matemáticas, nos damos cuenta que si empezó a reinar a los 8 años y murió su reino duró 31 años, su reinado, pues fue un rey que murió a los 39 años. Fue muy joven, su reinado se caracteriza por esto, por la juventud que él tenía, pero no se menciona a alguien como él, incluso se dice no hay otro como él. Y
la manera drástica en la que Josías trató con estos lugares altos de adoración, me puso a pensar a mí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mis propios lugares de adoración? En primer lugar, claro, debemos identificar cuáles son estos lugares. No sé si ahorita en este momento pudieras darte a la tarea de pensar por lo menos en esos tres lugares altos que puedas tener. A lo mejor hay muchísimos más, ¿no? Pero solamente 3 lugares altos de adoración que estén ocupando el lugar de Dios en tu vida. Y que aunque domingo a domingo vienes, reunión tras reunión, tiempo devocional tras tiempo devocional personal, y dices, lo quiero hacer diferente. Hay algo que nos hace retraernos de poder implementar todo lo que escuchamos o lo que tenemos en nuestros tiempos devocionales. Ahora, la decisión drástica que tomó Josías respecto a estos lugares de adoración fue pulverizarlos completamente. ¿Y por qué hizo esto? Porque sabía que si esos lugares quedaban ahí, la gente se iba a ver tentada nuevamente a recurrir a esos lugares de adoración. Mientras estuviesen ahí físicamente, la gente iba a recurrir a ellos porque esto era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces no era solamente decirles, saben que eso está mal, sino decir, no va a existir más. No sé cómo podríamos pensar en estos 3 lugares de adoración que a lo mejor ya tienes en tu mente, que a lo mejor son muy fáciles de identificar. De decir, ¿cómo voy a pulverizar estos lugares de adoración? Para que yo no recurra a ellos cada que me vea tentado a alejarme de Dios. Porque esta es la cuestión drástica que hizo Josías, diferente a los otros reyes que lo predecieron y que lo sucedieron. Esta destrucción total de los lugares de adoración. Bien, empieza Josías entonces con una transformación externa, pero recibe esta invitación a ir de nuevo a lo básico, a lo que hablan los grandes atletas, a lo que hablan las personas que a lo mejor han alcanzado el éxito, dicen es regresar a lo básico. Entonces en mi vida cristiana yo tengo que regresar a lo básico. Y aquí es muy claro qué cosa era lo básico. Cuando le traen la antigua ley a Josías y se ve confrontado con la realidad y dice, lo hemos estado haciendo mal. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas tú en lo básico? ¿Cuánto tiempo paso yo? ¿Cuánto tiempo estamos pasando como comunidad que busca agradar a Dios en los aspectos básicos? Sí, hay muchas cosas que hacer en el exterior y Josías estaba muy consciente de ello, al grado que se dio a la tarea de recaudar fondos y pagar a la gente y buscar a las mejores personas para que rellenaran las grietas, para que reconstruyeran, para que lo exterior se viera bonito. Hay muchas cosas que hacer y a lo mejor constantemente nos vemos apretados en nuestra agenda con las cosas exteriores que tenemos que hacer, que son parte de ese proceso de reforma, de transformación. Pero cuando recibimos esta invitación al sendero de la humildad, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Realmente nuestro corazón se ha enternecido ante lo que estamos viendo que estamos haciendo mal? Y hemos dicho, ¿cómo lo puedo hacer bien? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué debo hacer? Bueno, la ley que encontró Josías podría referirse bien a lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Pentateuco. Las cosas buenas, las cosas malas. Yo me imagino que a lo mejor se topó con Deuteronomio, en donde vienen las maldiciones y las bendiciones y verse confrontado con esto, pero nosotros tenemos una ley completa en la que nos da la respuesta que Josías estaba buscando. ¿Qué debo hacer después de ser confrontado? ¿Qué debo hacer después de recibir esta invitación al camino de la humillación? Porque lo que Dios le dice es, como te has humillado, entonces he escuchado tu oración, he visto tu quebrantamiento, he visto tu humillación. Nuevamente, no sé si el 2020 ha sido esa invitación al sendero de la humildad para ti, o ha habido una invitación anterior. Ha habido situaciones en las que te has visto desesperado, confrontado, preguntando qué es lo que sigue después de esto. Y la respuesta es simplemente regresar en primer lugar a lo básico, regresar a esta antigua ley que sigue siendo vigente el día de hoy. Y el segundo paso nos lo deja muy claro Josías.
una actitud completamente radical ante aquello que roba toda nuestra atención de estar delante de Dios. Una invitación no solamente a humillarnos, una invitación a ser completamente agresivos ante aquello que daña nuestra relación con Dios, a llegar a destruir, a pulverizar, a eliminar por completo todo aquello que está siendo un lugar de adoración en nuestras vidas. No sé si tú puedes pensar en las maneras en las que pudieras derribar estos lugares de adoración en tu vida, en nuestras propias vidas, y decir, quiero ser un agente de cambio. Realmente vemos cómo Josías empieza a ser un agente de cambio a su generación, y lo que hace es lo siguiente: después de que entiende este llamado, después de que acepta esta invitación, él reúne a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y dice, hay que leerles esta ley, hay que hacerles saber qué es lo que estamos haciendo mal. Y después empiezan las reformas más profundas. Agarra a todos los sacerdotes y les dice, saben que lo están haciendo mal. Entonces los sienta de un lado y dice, ya no podemos seguir permitiendo esto. Entonces su influencia, sus esferas de influencia son mucho más grandes, y él sabe que tiene que llevar esta consigna a cada una de estas esferas, y después sale incluso de su reino, ¿no? Este impacto sale del reino de Josías. Ahora, ¿cuál es tu esfera de influencia? Puedes pensar que no tienes ninguna esfera de influencia, pero sobre todo ahorita en la juventud y con las redes sociales, en medio de esta situación de pandemia, hemos visto cómo se ha hecho un uso increíble, se ha llevado los medios de comunicación, las redes sociales, a expandir nuestra influencia, y ahora tenemos estos nuevos términos de influencers en nuestra manera de comunicarnos. Un influencer, ¿no? ¿De qué manera estás siendo tú un influencer en la vida de los demás? Todos somos influencers. Tal vez no a la medida en la que son otros en las redes sociales, pero siempre hay alguien que está viendo, siempre hay alguien que está observando. Y sobre todo nosotros, hablando ahorita a los jóvenes, tu vida es de influencia para los demás. Lo consideres o no, tienes una esfera de influencia. ¿Y qué es lo que vas a hacer primero? ¿Vas a aceptar esta invitación al sendero de la humildad y vas a tomar una decisión radical respecto a estos lugares altos de adoración en esta generación? Créeme que la generación de Josías no era muy diferente a la nuestra. Tal vez no tenían todas las redes sociales que nosotros usamos ahora, pero era un joven como tú, que tenía algunos deseos, algunas inquietudes, pero se dio a la tarea de regresar a lo básico. Y así como vemos atletas que dicen, no ha habido otro como este atleta, que ahora se ha convertido en una leyenda. Aquí vemos en el capítulo 23, que ojalá tengan la oportunidad de leer más adelante, en el 25, versículo 25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Cómo nos gustaría que se escribiera una historia así de nosotros? Pero no es imposible, simplemente tenemos que, en primer lugar, regresar a lo básico, y en segundo lugar, tomar decisiones radicales respecto a todo aquello que nos aleja de la verdadera adoración. Y esta es la invitación que Dios nos hace a través de la vida de un rey tan joven, que llegó al reinado joven, empezó a hacer sus reformas demasiado joven y murió joven, pero dejó un legado que transformó generaciones y que sigue tocando las vidas. Dios quiera que tengamos esta humildad en nuestros corazones para aceptar la invitación al sendero de la humildad, y también que podamos ser tan radicales como fue Josías para derribar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Pongamos este tiempo en manos del Señor. Dios, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Rogamos, Señor, que el impacto que tuvo la vida de Josías en su generación pueda seguir impactando las generaciones
del día de hoy. En medio de esta pandemia, una increíble invitación al sendero de la humildad, que podamos ser confrontados con estos lugares altos en nuestras vidas que nos alejan de ti y podamos tomar la determinación y las acciones para erradicarlos en nuestra vida, y que se pueda decir de nosotros que se levanten muchos Josías en esta generación, que no se diga que no hubo otro como él, sino que se diga, viene una nueva generación de jóvenes, hombres y mujeres, niños, como llegó Josías a este reinado, que transformaron toda una generación. Gracias, Padre, por la vida de Josías, y rogamos que tu Espíritu Santo nos lleve a este camino de la humildad. En Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Ingrid y gracias por su corazón dispuesto a ser utilizado por Dios. Ahora vamos a recoger las ofrendas y vamos a cantar el himno número 443, Traigamos Contentos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia. Todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos, a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltar, si somos constantes en el ofrendar. Padre, gracias por las ofrendas que se han recogido, gracias por las personas que han dado, gracias porque tú nos das y porque podemos darte un poco. Te pido que sean utilizadas para tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora nuestro pastor dará la bendición apostólica y hará una oración por la juventud y posteriormente escucharemos el postludio. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por la vida, por tu gracia, por tu bondad inmerecida. Gracias, Señor, porque tu paciencia no se agota para con nosotros. En esta mañana, de manera muy especial, bendice a la juventud. Bendice a la juventud de esta iglesia. Bendice su entrar y su salir, bendice su economía. Bendice sus trabajos, sus actividades cotidianas, bendice su mente, bendice sus manos, su corazón, bendice sus pies a donde quiera que se dirijan, Señor, sean de bendición. Bendice a sus padres para que los orienten de la manera correcta, para que los motiven todos los días a buscarte, como Josías un día se animó a hacerlo, a que tu palabra fuera el rector de la vida del pueblo de Israel, de las familias de este pueblo. Bendice, Señor, a sus consejeros, bendice a la juventud de nuestro país, que los ideales, los principios sean sanos, que sigan luchando siempre por causas justas, pero sobre todo oramos porque encuentren su guía, su luz en tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esas vidas y también ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hermanos enfermos y enfermas. Es nuestra oración porque sean sanadas esas vidas
y también recibe la gratitud de aquellos hermanos y hermanas que han cumplido un año más en este mes. Cuídales, fortaléceles y oramos por salud y larga vida en ellos. Aquí estamos, oh Dios. Enfermedad y muerte nos rodean, Señor. Muchas veces la angustia parece dominarnos y el miedo paralizar nuestra mente y corazón. Pero aquí estamos, oh Dios, delante de ti. Abre nuestras manos, abre nuestra mente, nuestro corazón. Déjanos sentir tu Espíritu Santo, espíritu de fortaleza, de dirección, de consuelo. Abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, abre nuestras manos. Deseamos vivir siempre en la fuerza de tu amor. Y ahora, pueblo de Dios, que el amor de nuestro buen Padre Celestial, que la comunión de su Hijo Jesucristo y el consuelo de su Espíritu Santo sea hoy con todos ustedes, ahora y por toda la eternidad. Amén.